Me acosté con un rico y un pobre en una semana y entendí lo verdaderamente importante. El lunes desperté en un ático con ventanales de piso a techo y una ciudad extendiéndose bajo mis pies como una promesa de estabilidad. El jueves abrí los ojos en un cuarto pequeño, con pintura descascarada y olor a café recién hecho subiendo desde el restaurante de abajo. En un lugar había silencio, aire acondicionado perfecto, sábanas suaves. En el otro, ruido de platos, vecinos que discutían y una cafetera que chillaba como si anunciara cada amanecer. No era solo una diferencia de dinero. Era una diferencia de latido. Conocí a Andrés en una conferencia sobre innovación empresarial. Yo había ido obligada por una amiga. Él habló en el escenario con una seguridad tranquila, sin necesidad de exagerar nada. Después me invitó una copa. Me hizo preguntas inteligentes. Me escuchó sin interrumpirme. Tenía esa cualidad rara de hacerte sentir importante en una sala llena de gente influyente. Salimos varias veces antes de que pasara algo físico. Todo fue elegante, medido, cómodo. La primera vez que estuvimos juntos fue en su ático. Luces tenues, música suave, vino caro. Me besó con suavidad. Me tocó con cuidado. Yo esperaba que en algún momento algo se saliera del guión, que apareciera una chispa inesperada. No apareció. No fue desagradable. Tampoco torpe. Fue correcto. Él parecía concentrado en hacerlo bien, como si estuviera cumpliendo una lista de pasos necesarios. Yo intenté abandonarme, pero algo en mi cuerpo se quedó en pausa. Cuando terminó, me abrazó y habló de un viaje que quería hacer conmigo. Me quedé mirando el techo, preguntándome si el deseo podía cultivarse como una habilidad. Unas semanas después conocí a Daniel. Fue en el restaurante donde celebrábamos el ascenso de una compañera. Él era camarero. No el típico encantador profesional que coquetea con todas. Era más bien directo, con una mirada intensa que parecía atravesar cualquier distracción. Cuando dejó mi plato, nuestras manos se rozaron apenas. Sentí una descarga eléctrica que me hizo levantar la vista de inmediato. Volví al restaurante sola unos días después. Fingí que quería probar el postre. En realidad quería comprobar si había imaginado esa tensión. No la había imaginado. Daniel me invitó a salir sin rodeos. Sin promesas, sin discursos sofisticados. Acepté, quizá por curiosidad. La primera vez que estuvimos juntos fue en su departamento, sobre el restaurante. No había música preparada ni velas estratégicamente colocadas. Hubo urgencia, risas nerviosas, respiraciones desordenadas. Me tocó con una intensidad que no tenía nada de estudiada. Su deseo era evidente, casi crudo. Sentí mi cuerpo responder sin filtros, sin cálculo. Cuando salí de ahí tenía las piernas temblando y una sensación que me daba miedo admitir. Nunca me había sentido tan deseada. El problema era que con Andrés tenía una vida que podía imaginar a largo plazo. Con Daniel tenía algo que me descolocaba por completo. Andrés era estabilidad. Hablábamos de inversiones, de planes de expansión, de viajes. Me presentaba como alguien importante en su círculo. Cuando entraba con él a un evento, sentía que el mundo me abría espacio. Él admiraba mi trabajo, mi disciplina. Me veía como una compañera adecuada para su proyecto de vida. Daniel era incertidumbre. Estudiaba arquitectura por las noches y trabajaba turnos dobles. A veces estaba agotado, irritable. Discutíamos por dinero. Yo estaba acostumbrada a pagar cosas sin pensarlo, con él cada gasto se analizaba. Pero cuando me miraba, lo hacía como si yo fuera el centro de algo que todavía no entendía. Con Andrés el delicioso seguía siendo correcto. Con Daniel era intenso, desordenado, lleno de energía. No era perfecto, pero era vivo. Empecé a dividir mis semanas. Con Andrés cenas en restaurantes donde el menú no tenía precios visibles. Con Daniel cenas improvisadas en la azotea de su edificio, con vino barato y vistas parciales de la ciudad. Me decía a mí misma que necesitaba tiempo para decidir. En realidad, estaba postergando lo inevitable. Una noche, después de una gala con Andrés, volví a su ático con un vestido negro que me hacía sentir poderosa.
Todo el mundo asumía que éramos pareja formal. Él me tomó de la cintura con naturalidad. Yo sonreí para las fotos. Más tarde intentamos repetir la armonía en privado. Él fue atento, como siempre. Yo cerré los ojos y traté de concentrarme. En mi cabeza apareció la imagen de Daniel riéndose en la cocina, levantándome sin esfuerzo, besándome como si el tiempo fuera a acabarse. Sentí culpa. Días después, Daniel me preguntó directamente si estaba viendo a alguien más. No me gritó. No hizo un espectáculo. Solo quería saber. Le conté la verdad. Se quedó en silencio mucho rato. Me preguntó si estaba enamorada de él. No supe qué responder. Me preguntó si estaba enamorada del otro. Tampoco supe. Viví semanas de ansiedad. Pensaba en el futuro con Andrés y veía comodidad, viajes, una casa amplia, hijos en colegios privados. Pensaba en el futuro con Daniel y veía trabajo duro, sacrificios, pasión, quizá frustración. También veía una versión de mí más expuesta, más vulnerable. Mi historia familiar tampoco ayudaba. Crecí viendo a mi madre preocuparse por facturas, hacer malabares para mantenernos a flote. La seguridad económica tenía un peso emocional enorme para mí. No era un capricho. Era un miedo antiguo. Pero tampoco podía ignorar lo que sentía en el cuerpo. Cada vez que estaba con Andrés tenía que convencerme de que la conexión emocional era suficiente. Cada vez que estaba con Daniel me costaba ignorar la incertidumbre. Un sábado por la mañana, Andrés me invitó a ver una propiedad que estaba pensando comprar. Caminamos por una casa enorme, luminosa, con jardín y piscina. Me preguntó qué tipo de decoración me gustaba. Habló en plural, como si el nosotros ya estuviera decidido. Me di cuenta de que yo encajaba ahí perfectamente. Podía convertirme en esa mujer. Organizar cenas elegantes, viajar a congresos, compartir una agenda impecable. Pero mientras él hablaba, mi pecho estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Esa misma noche fui a casa de Daniel. Estaba cansado, con ojeras marcadas. Había tenido un turno pesado. Discutimos por una tontería relacionada con dinero. Yo le reproché su mal humor. Él me reprochó que no entendía lo que era vivir al límite cada mes. La tensión explotó. Y luego, como si todo ese conflicto se transformara en otra cosa, nos besamos con una intensidad casi desesperada. No había perfección, había verdad. Después, acostada a su lado, escuché su respiración irregular y supe que esa relación me exigiría mucho. La decisión llegó de forma inesperada. Andrés me citó para hablar. Me dijo que sentía mi distancia. Que necesitaba claridad. Me preguntó si estaba dispuesta a formalizar la relación y apostar por algo serio, o si prefería terminar ahí. Lo miré y entendí que él tampoco estaba enamorado. Le gustaba lo que representaba. Yo era una elección lógica, conveniente, adecuada. Él podía ofrecerme estabilidad, y yo podía ofrecerle una compañera compatible con su mundo. Le agradecí su honestidad. Le dije que no podía prometerle algo que no sentía. No hubo drama. Nos despedimos con educación. Me deseó lo mejor. Esa noche fui a ver a Daniel. Le dije que estaba cansada de dividirme. Que no sabía si el amor bastaba para sostener una vida entera, que no tenía garantías de nada, que tal vez me estaba equivocando. Pero que prefería intentar construir algo con alguien que me hiciera sentir despierta, incluso en medio del caos. Daniel no celebró como en una película. Me miró serio y me dijo que su vida era complicada, que habría meses difíciles, que no prometía lujo ni tranquilidad constante. Le respondí que tampoco buscaba un cuento perfecto. Buscaba coherencia conmigo misma. No fue una elección heroica. Fue una apuesta arriesgada. Renuncié a una versión cómoda de mi futuro. Elegí una que me daba miedo. Meses después, la realidad no era romántica todo el tiempo. Discutíamos por facturas, por horarios, por cansancio acumulado. Había días en que yo extrañaba la facilidad económica.
Había días en que él se sentía inseguro frente a mis logros profesionales. Pero también había noches en que me abrazaba como si yo fuera su hogar. Un día nos cruzamos con Andrés en un evento. Estaba acompañado por una mujer elegante, perfectamente alineada con su mundo. Nos saludamos con cordialidad. No sentí celos. Sentí una leve nostalgia por la vida que no elegí, y luego una calma inesperada. En el auto de regreso, Daniel me preguntó si alguna vez dudaba. Le dije la verdad. Sí, a veces. Cuando llegan las cuentas. Cuando estoy agotada. Cuando pienso en lo fácil que podría ser todo. Pero también le dije que recuerdo cómo me sentía cuando estaba con Andrés, como si estuviera interpretando un papel que encajaba en el escenario, pero no en mi piel. Y recuerdo cómo me sentía al dividir mis semanas, mis caricias, mis pensamientos. Con Daniel la vida es imperfecta, intensa, demandante. Con Andrés era ordenada y previsible. Yo necesitaba descubrir quién soy cuando no estoy negociando conmigo misma. No sé qué pasará dentro de 10 años. No sé si esta decisión resistirá todas las pruebas. Lo único que sé es que, por primera vez en mucho tiempo, cuando me miro al espejo no veo a alguien que eligió por miedo. Nunca volví a dividir mis semanas. Hubo días en que la decisión me pesó en los hombros como una mochila llena de preguntas, pero jamás volví a sentir esa fractura interna de estar en dos lugares al mismo tiempo. Elegí quedarme, y quedarme implicaba aceptar todo lo que venía con esa elección. Los primeros meses con Daniel no fueron una postal romántica. Fueron reales. Ajustamos presupuestos. Cancelamos planes que no podíamos pagar. Aprendí a revisar precios en el supermercado sin sentir que retrocedía en la vida. Él consiguió un ascenso pequeño en el restaurante. Yo tomé un proyecto extra en el trabajo que me absorbía más horas de las que quería admitir. Discutimos. Claro que discutimos. Por cansancio, por orgullo, por inseguridades que a veces aparecían sin avisar. Daniel tenía días en los que se sentía insuficiente. Yo tenía días en los que me preguntaba si estaba siendo irresponsable al no haber elegido el camino fácil. Había semanas en que el dinero llegaba justo. No faltaba comida, no faltaban pagos esenciales, pero no sobraba nada. Y, sin embargo, nunca faltó lo importante. Nunca faltaron las conversaciones largas en la cocina, apoyados contra la encimera mientras el arroz se terminaba de cocinar. Nunca faltaron las risas absurdas por tonterías mínimas. Nunca faltó la forma en que me abrazaba por la espalda cuando me notaba tensa. El delicioso dejó de ser esa explosión constante de los primeros meses, porque la vida también cansa, pero nunca perdió intensidad emocional. No era una coreografía perfecta, era una conversación viva. Había complicidad, había deseo, había cuidado mutuo. Y eso, con el tiempo, se volvió más profundo que cualquier fuegos artificiales iniciales. A veces, cuando pasaba frente a ciertos edificios elegantes del centro, imaginaba por un segundo cómo habría sido mi vida con Andrés. Un apartamento amplio, viajes frecuentes, ropa de marca comprada sin mirar etiquetas. Me veía entrando a eventos importantes del brazo de un hombre impecable. No me mentía a mí misma, esa vida habría sido cómoda. Tal vez tranquila. Tal vez admirada desde fuera. Pero cada vez que la imaginación avanzaba un poco más, me encontraba en una cama enorme, en una casa silenciosa, preguntándome por qué algo dentro de mí estaba apagado. Intentaba proyectar cómo serían las discusiones con alguien que me comprendía intelectualmente, pero no me leía el alma. Cómo sería despertar junto a alguien que me respetaba, pero no me necesitaba. No me gustaba la sensación. La estabilidad económica es poderosa. Lo aprendí de niña. Pero también aprendí que la ausencia de empatía desgasta en silencio. Que compartir techo no significa compartir vida. Con Daniel no vivimos lujos. No tenemos un ático ni una casa con piscina. Tenemos un departamento que hemos ido mejorando poco a poco. Cambiamos el sofá el año pasado después de ahorrar durante meses. Pintamos las paredes nosotros mismos. La azotea donde antes improvisábamos cenas ahora tiene plantas que él cultiva con una dedicación que me enternece. Nunca falta el dinero ni la comida. No nadamos en abundancia, pero tampoco vivimos en carencia. Hay equilibrio.
Hay planificación. Hay esfuerzo conjunto. Y hay algo más difícil de explicar: confianza absoluta. Cuando llego cansada del trabajo, sé que puedo decirlo sin que se convierta en competencia de agotamientos. Cuando él duda de sus proyectos, me busca, no se esconde. Hemos aprendido a no usar el dinero como arma en las discusiones. A no medir el valor del otro en cifras. Hace 6 meses descubrimos que estoy embarazada. No fue una escena de película. Fue una prueba hecha temprano en la mañana, mis manos temblando y Daniel medio dormido preguntando qué pasaba. Cuando le mostré el resultado, se quedó en silencio, como si necesitara unos segundos para que el mundo encajara en esa nueva forma. Luego me abrazó con una mezcla de miedo y felicidad que todavía recuerdo con claridad. Desde entonces todo ha cambiado y, al mismo tiempo, nada esencial ha cambiado. Seguimos preocupándonos por el presupuesto. Ahora con más razón. Hacemos listas, comparamos precios de cunas, investigamos opciones. Hay noches en que el futuro pesa más que antes. Pero también hay una emoción nueva, una complicidad distinta. Nos sorprendemos imaginando cómo será nuestro hijo, qué rasgos heredará, qué sueños tendrá. A veces, en medio de esa espera, me asalta una pregunta inevitable: ¿cómo habría sido esto con un marido rico? ¿Habría sido más fácil? Probablemente sí, en algunos aspectos. Una habitación más grande, mejores seguros médicos, menos ansiedad financiera. Pero inmediatamente me pregunto otra cosa: ¿cómo habría sido con dinero y sin la certeza de estar profundamente acompañada? ¿Cómo sería atravesar los miedos del embarazo con alguien que cumple, pero no vibra conmigo? ¿Cómo sería criar a un hijo en una casa impecable donde el afecto es correcto pero distante? No necesito forzar la respuesta. Si pudiera retroceder al momento exacto en que estaba dividida entre 2 hombres, volvería a elegir a Daniel. Lo elegiría porque con él no me siento partida en 2. Las cosas salieron como debían salir. No fáciles, tampoco imposibles. Hemos tenido que aprender a pedir ayuda, a aceptar que no siempre podemos con todo solos. Hemos cometido errores. Hemos tenido conversaciones incómodas sobre dinero, sobre expectativas, sobre miedos heredados de nuestras familias. Pero cada dificultad ha sido compartida. Nunca he sentido que estoy luchando sola por sostener algo que no me sostiene de vuelta. Hay noches en que nos quedamos hablando del futuro mientras él acaricia mi vientre con una mezcla de asombro y responsabilidad. Hablamos de proyectos pequeños, realistas. Él quiere terminar su carrera. Yo quiero reducir un poco mi carga laboral cuando nazca el bebé. No soñamos con mansiones. Soñamos con estabilidad suficiente y tiempo de calidad. La verdad es que no necesito que las cosas vayan mucho mejor de lo que van. No anhelo un salto espectacular. Tengo cariño. Tengo respeto. Tengo risas que alivian los días difíciles. Tengo un compañero que me mira como si aún no entendiera del todo cómo terminó compartiendo su vida conmigo. Eso, para mí, es invaluable. No reniego del pasado. Andrés fue parte de un momento en que necesitaba enfrentar mis propios miedos. Representó una opción real, tangible. Pero elegir no siempre significa que una opción sea mala y la otra buena. A veces significa preguntarte con qué tipo de vida puedes convivir sin traicionarte. Hoy, mientras doblo ropa diminuta que pronto usará nuestro hijo, no siento nostalgia dolorosa. Siento gratitud. No por haber elegido el camino más romántico, sino por haber elegido el que me permite ser coherente conmigo misma. No sé qué desafíos vendrán. No sé si dentro de años estaremos igual de fuertes. Lo que sé es que, ahora mismo, cuando Daniel entra por la puerta después del trabajo y me besa con cuidado, apoyando la mano en mi vientre como si ya protegiera algo sagrado, no cambio este presente por una versión más lujosa y más vacía. Si tuviera que elegir otra vez, lo elegiría a él.